Vamos a ver la última parte de la guía en el cual vamos a encontrar un ejercicio de conducción, de la importancia de los canales voltaje dependientes y cómo se produce la velocidad de conducción y sus determinantes. En este caso vamos a ver un ejercicio de conducción, donde esto más o menos lo vimos en la clase. Tenemos un axón, en donde se ponen diferentes electrodos que van a medir qué es lo que va pasando en cada parte del axón. Tenemos un ejemplo de una señal y otro ejemplo de otra señal. Tomemos unos segundos para definir qué es lo que pasa. La clave de estos gráficos siempre va a ser mirar el voltaje. Fíjense que acá es un voltaje de menos 70 a menos 80 y acá es un voltaje de menos 70 a 0. Ahí nos da un parámetro muy interesante. Tomemos 10 segundos. En este caso vamos a ver que yo genero en la primera parte un estímulo hiperpolarizante, que sería un potencial electrotónico de tipo negativo, o sea, un PIPS. También podría ser un potencial excitatorio posináptico o un PEPS, un potencial electrónico que no llegaba al umbral. Fíjense que estoy en menos 80, ¿ok? O estoy en menos 70 y me voy para abajo, o estoy en menos 70 y me voy hasta antes del umbral, sin llegar al umbral. O sea, es un electrotónico. Es un potencial que no supera el umbral. Acá justamente es negativo. ¿Qué pasaba con los electrotónicos? Los electrónicos se producen y se mueven en forma pasiva, por lo tanto con el tiempo o a lo largo del axón van desapareciendo, se van degenerando. ¿Okay? Esta propiedad del movimiento de los potenciales electrotónicos dependía de la constante de espacio o lambda. ¿Se acuerdan este concepto de la distancia que alcanza un potencial o el valor en el cual a 1 milímetro del soma existía un 37% de magnitud de voltaje? Me decía cuánto iba a llegar a ser la distancia del potencial con ese valor característico. Esa es la propiedad pasiva del cual depende la conducción de los potenciales electrotónicos. Pero fíjense en el otro gráfico, en el cual yo tengo que estoy en menos 70 y genero un potencial despolarizante, un potencial que supera el umbral, o sea, genero un potencial de acción. ¿Y el potencial de acción cómo se movía? El potencial de acción no tenía este movimiento pasivo, sino que era un movimiento saltatorio. ¿Por qué? Porque en cada nodo de Rambier se iba a ir regenerando. Fíjense que en cada punto sigo regenerando o tengo el mismo potencial de acción. El estímulo lo hice en un lugar, pero sigo teniendo el potencial que se va regenerando en cada punto. ¿Por qué? Porque se genera el potencial, las cargas viajan por adentro del axón y cuando llegan al nodo, ¿qué pasa? Tengo la mayoría de canales voltaje dependiente de sodio y vuelvo a regenerar ese potencial de acción. De ahí que la conducta era de tipo saltatoria. Se iba disipando y se regeneraba. Se iba disipando y se regeneraba. Fíjense la diferencia de que el electrotónico se iba disipando y desaparece a regenerativo, mientras que el potencial de acción no se disipa porque se va regenerando punto a punto, o lo que sería en cada uno de estos nodos de Rambier. Malcolm, a pesar de que está declarada la marea roja en la costa, decidió recolectar mariscos. Luego de un procedimiento, generó una cena con estos mariscos. A los pocos minutos, Malcolm comenzó a sentir una sensación inespecífica de picazón alrededor de los labios, agregándose parestesias en los dedos de ambas manos. La parestesia es como si fuera una sensación de hormigueo, como que tengo los miembros dormidos, como que no está sintiendo correctamente la acción de esos miembros por alguna cuestión nerviosa. Cuadro de debilidad con lo que sería la parestesia, y a los 15 minutos sumó un cuadro de debilidad en ambos miembros superiores e inferiores, o sea, fue avanzando, lo que dificultó realizar la llamada al 911. Al poco tiempo progresa con dificultad para hablar y para tragar su propia saliva. Su acompañante de mesa presenta síntomas similares. Al parecer la escena fue más trágica que romántica. ¿Qué le pasó a Malcolm? Malcolm en la marea roja consumió un bivalvo o un molusco que puede tener una neurotoxina. Por lo tanto, se intoxicó con una neurotoxina y eso le generó ese cuadro clínico de debilidad, de parestesia,
de problemas para moverse, para respirar, etc. O sea que me ayuda acá la guía, tiene una toxina lo que consumió que está alterando ciertos canales iónicos y lo que sería la transmisión de los impulsos. ¿Cuál es la gravedad de este cuadro derivado de la interrupción de la conducción nerviosa? Y lo más complejo es que deje de tener conducción nerviosa a los tejidos que son vitales, como es el diafragma. Que la persona deje de contraer el diafragma y de esa manera no pueda respirar correctamente y se pueda morir. Así que la conducción nerviosa no es solo para los movimientos de agarrar algo, sino también para cualquier movimiento basal como es por ejemplo la respiración. Y veamos que me pregunta por qué sigue consciente durante toda su evolución si está perdiendo estas señales por alteraciones iónicas y qué otros síntomas que no dependen de neuro esperaríamos encontrar. Tomemos 10 segundos y pensémoslo. ¿Por qué el tipo está viendo que no puede mover correctamente su cuerpo, pero sigue consciente? Porque la parte central necesita atravesar una barrera. ¿Qué barrera tengo? La barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica me protege del pasaje de sustancias y tienen que ser muy específicas esas sustancias para permitir el ingreso. Por lo tanto, esta neurotoxina no está atravesando la barrera hematoencefálica y no llega a nivel central. No está modificando las conducciones de mi cerebro, pero sí las conducciones a nivel periférico. ¿Y qué otros síntomas no neurológicos espera encontrar? Yo de tejidos excitables tengo las neuronas y tengo el corazón. Por lo tanto, también podría modificar los potenciales de acción del sistema cardíaco o del concepto del tema cardiovascular. Y acá entramos a lo más importante. ¿Cómo va a ser el potencial de acción de estas fibras nerviosas si yo bloqueo los canales de sodio voltaje dependientes o si la toxina bloquea los canales de potasio voltaje dependientes? ¿Qué es lo que habíamos visto con respecto a las modificaciones de los potenciales frente a sus toxinas? ¿Qué pasaría si yo bloqueo los canales de sodio voltaje dependientes? ¿Se acuerdan que lo que iba a pasar era que iba a bajar la amplitud de esos potenciales de acción? Mientras que si yo bloqueaba los de potasio voltaje dependientes, tardaba el sistema en repolarizarse y no generaba la hiperpolarización transitoria. En conclusión, ¿qué le está pasando a esta persona? Como tiene bloqueado los canales de sodio voltaje dependientes, le cuesta generar los potenciales de acción. Si yo no puedo hacer ese potencial de acción, no puedo generar la señal para después mandarla de un lugar a otro. Lo que va a hacer que cuando mi cuerpo quiere hacer esa señal o quiere reproducir esa señal, no puede hacerlo y de esa manera la persona no se puede mover. Está interrumpida la conducción nerviosa, pero no porque está roto el nervio, sino porque estoy afectando en la generación de los potenciales de acción. Y el último ejercicio me habla de la velocidad de conducción. ¿Cuáles son los tres determinantes de la velocidad de conducción del impulso nervioso? Tomemos 10 segundos. Nosotros habíamos visto una fórmula donde la velocidad de conducción dependía de la capacitancia de membrana, la capacidad que tenía la membrana de almacenar las cargas, de la resistencia axial, la resistencia que ofrece el axón al pasaje de cargas, y acá aparece una que no hablamos que es la temperatura. La temperatura modifica esa velocidad de conducción. Acuérdense que la capacitancia de membrana estaba relacionado con la resistencia de membrana. Porque cuando yo modificaba la capacitancia de membrana, que lo hacía con la mielina, aumentaba la resistencia de membrana. Se podría considerar como otro de los determinantes, pero los tres principales es la capacitancia, la resistencia axial y la temperatura. ¿Por qué no aparece la resistencia de membrana? Y porque es una consecuencia relacionada con la capacitancia. Al modificar la capacitancia, modifico la resistencia de membrana. ¿Y cómo lo puedo asociar con el tema de la temperatura? Bueno, la temperatura baja
disminuye la conducción y la alta aumenta la conducción. Nosotros siempre nos manejamos con una temperatura de 37 grados, que es lo fisiológico, pero los cambios de temperatura podrían aumentar o disminuir la conducción. Y para entender esto, piensen en una situación de lesión. Cuando yo me lesiono algo, cuando me lastimo algo, se pone hielo. ¿Por qué se pone hielo? Porque la baja de temperatura va a hacer que se conduzca más lento las señales y que yo disminuya esa señal dolorosa. Si estoy mandando constantemente señales de dolor desde la pierna a mi cerebro, al ponerte hielo, obviamente que desinflama y otra consecuencia, a nivel señales disminuye la velocidad de la señal y eso hace que no tenga tanta sensación dolorosa. Y por último, me aparece un gráfico en el cual tengo el diámetro y la velocidad de dos fibras. ¿Qué diferencia vamos a encontrar estas dos fibras para que una sea metabólicamente más eficiente? ¿Cuál tiene mejor velocidad de conducción y por qué? Tomemos 10 segundos. Bien, ¿quién definía la velocidad de conducción? Que tenga un axón grueso y la mielina. ¿Por qué la mielina? Porque la mielina me bajaba la capacitancia de membrana y me aumentaba la resistencia de membrana. Hacía que no me robe cargas la membrana y evitaba que se me disipen o escapen las cargas. De esa manera, las cargas viajaban mucho más en el axón y podían llegar a lugares más lejanos para de esa manera volver a regenerar el potencial de acción. Por lo tanto, voy a tener que hay una fibra que es mielínica y otra que es amielínica. ¿Cuál va a ser la mielínica? La que tiene mayor velocidad de conducción. Esta es una fibra mielínica, mientras que la otra es una fibra amielínica. Conduce, pero conduce más lento este sistema funcional. Con eso cerramos el capítulo de la guía, en donde en la última parte vimos el concepto de la conducción, la importancia de estos potenciales de acción y los canales voltaje dependientes y qué pasaría si se bloquean, y modificaciones de la velocidad de conducción respecto a sus propiedades. Muchas gracias.